predicación es Cuando los malos prosperan. Y es muy interesante porque hoy vamos a apelar a nuestra madurez espiritual. Es decir, todos aquí ya tienen algunos meses por lo menos en el cristianismo, otros tal vez de toda una vida dentro del cristianismo. Pero muchas veces nos ponemos a pensar o no nos ponemos a pensar cuánto hemos crecido en nuestra vida espiritual. Voy a tapar un poco. ¿Lo podemos hacer? Quiero, antes de entrar de lleno a nuestro tema, quiero explicarles algo respecto a la vida cristiana y al crecimiento espiritual. Imagínense que este punto que tenemos aquí es la estatura del varón perfecto. Dice la palabra que todos debemos de crecer a la estatura del varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿O me equivoco? ¿No? Eso es lo que nos recomienda la palabra. Pero nos podemos quedar como bebés espirituales y no hay problema, porque soy salvo, pero ya no tengo problema. Pero el ideal es crecer hasta la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí anda Rose en su caminar con Cristo, y Rose entrega su vida a Cristo e inicia a caminar, pero ella ha decidido crecer en la estatura del varón perfecto. ¿Cómo es la vida del creyente? ¿Recta? ¿No? Así es la estatura, así es el caminar del creyente, porque Rose va a iniciar su camino en Cristo y va a tener días espirituales, pero va a tener también noches espirituales. Pero posiblemente en estas noches espirituales Rose caiga, la carne la haga caer y el enemigo le haga pensar que ya perdió todo y que va a tener que iniciar desde cero. Cayó aquí, ¿va a iniciar desde cero? No, porque si Dios se agarra del Señor se levanta y sigue caminando, es decir, ya no está en el mismo punto donde inició. Este es nuestro caminar en Cristo. ¿Sí? De esta forma es cuando vamos creciendo. Lo que el Señor me enseña en un día espiritual, imagínense que después va a venir una noche espiritual y va a ser mi examen de lo que aquí me enseñó el Señor, para ver si lo aprendí bien. Yo me puedo quedar aquí sin duda como un bebé espiritual, pero lo importante es crecer hasta la estatura del varón perfecto. Recuerdo que hace muchos años tuve un sueño. Yo veía cómo iba en un trineo, imagínense un trineo, pero las montañas donde subía y bajaba, porque iba muy rápido, pues estaban llenas eran verdes, había pasto y no había nieve. Y recuerdo que escuché a lo lejos una voz que me decía, así es la vida del creyente. No lo entendí en ese momento, fue un sueño. Tiempo después, mi pastor de la iglesia de donde yo vengo, predicó sobre la estatura del varón perfecto y él explicó esto, y ahí fue donde entendí a lo que se refería a mi sueño. ¿Por qué me decía que esa era el caminar del creyente? Porque un día estamos arriba y otro día estamos en una noche espiritual. El tema que vamos a tratar el día de hoy realmente no es para un bebé espiritual, es para alguien que ya ha caminado. Cada uno va a tener su propia experiencia con el Señor, su noche espiritual, su día espiritual, pero lo importante es seguir hacia arriba. Aunque el enemigo, cuando estés en una noche espiritual, te diga que estás mal, que caíste, que regresas al inicio, que no has aprendido nada, no le creas, porque has caminado hacia la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Por eso el día de hoy, cuando los malos prosperan. ¿Cuántos no nos hemos puesto a pensar y decimos, ay Señor, ¿por qué el que no te conoce tiene mucho? ¿Por qué el que no te conoce tiene un mejor puesto que yo? ¿Por qué el que no te conoce gana más que yo? ¿Por qué el que no te conoce tiene una vida mucho mejor que la mía? Yo que te sigo, que te sirvo, que te he dado mi vida entera. ¿No hemos estado en ese punto? Yo creo que la mayoría, tal vez no todos, pero sí la mayoría hemos pensado en algún momento por qué. ¿Sí? Y es muy interesante porque en el Antiguo Testamento una persona que se dedicaba al servicio dentro del templo volteó
hacia el mundo. Es decir, una persona que ya trabajaba en el templo, estaba a servicio del Dios eterno. Es decir, no era un bebé espiritual, era alguien que ya tenía un crecimiento espiritual. Y volteó hacia el mundo y empezó a cuestionar por qué él, que no le sirve al Dios eterno, tiene una vida mejor que la mía. ¿Por qué él no sufre como yo? ¿Por qué él no le pasa lo mismo que a mí? Te voy a invitar a que vayas, abras tu Biblia. Nos vamos al Salmo 73. Y esta persona de la que te hablo, ese era un levita. Su nombre Asaf, de los principales músicos del templo. Es decir, uno de los líderes principales del templo volteó a ver hacia el mundo, por así llamarlo, y empezó a cuestionar a Dios por qué él sí y yo no. ¿Qué nos deja entrever esto? Que aun cuando tengamos una estatura espiritual amplia, por así llamarlo, alta, siempre nuestra carne va a estar ahí presente, ¿sí? Imagínense que esto es el corazón del ser humano. En el corazón del ser humano existe un trono. La forma en cómo yo observe lo que hay a mi alrededor, lo que esté sucediendo, va a depender mucho de quién esté gobernando el trono de mi corazón. Si dejo que el Espíritu Santo gobierne mi corazón, va a ser diferente a lo que yo vea. Asaf, cuando empieza a cuestionar, imagínense que él, había una lucha dentro de él en el que dejaba que su carne o su yo espiritual viejo gobernara su corazón. ¿Sí? Cuando yo no veo las cosas a través de la palabra, cuando yo vivo conforme a la carne, como cuando yo vivo literalmente en pecado, es porque dejo que mi yo carnal esté gobernando mi corazón. Pero conforme voy creciendo en la estatura del varón perfecto, tengo que ir haciendo a un lado mi yo carnal y dejar ese trono del corazón al Espíritu Santo. Siempre va a haber una lucha aquí. ¿Quién va a estar gobernando mi corazón? ¿O quién voy bueno, en el ámbito espiritual, quién va a estar gobernando? ¿Mi carne o el Espíritu? Y es una lucha que va a tener Asaf en el Salmo 73 y nos lo dejó plasmado. Hay algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta. Nunca vamos a comprender en su totalidad las acciones del Dios eterno, ni sus decisiones, nunca. Eso grábenselo, porque mucha gente se estresa, se enoja, porque no comprende las situaciones. Le pregunta a Dios, pero vamos a ver cómo Asaf nos enseña a que nunca voy a poder comprender en su totalidad a un Dios eterno con mi mente finita. Mi mente tiene limitaciones, mi entendimiento es limitado. Con él no puedo comprender a ese Dios eterno. Vamos a leer Salmo 73. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón, mas yo casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona. Cúbrense de vestidos de violencia, sus ojos están salidos de gruesos. Logran con creces los antojos del corazón, porque los gobierna su yo carnal. Dice el versículo 8, soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de lleno les son exprimidas. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Si dijera yo, discurriré de esta suerte, he aquí habría negado la nación de tus hijos. Pensaré pues para saber esto,
Es a mis ojos duro trabajo, hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados, cual en un punto, acabáronse, fenecieron con turbaciones, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Desazonóse a la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas, mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia cerca de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha. Hazme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Es decir, el salmista, en este caso Asaf, quien es el autor, o se piensa que es el autor de este Salmo 73, siendo uno de los principales dentro del templo, dentro de los músicos, se empieza a cuestionar este punto del por qué los demás tienen riquezas y yo que te estoy sirviendo no las tengo. Y él empieza a cuestionarse tratando de encontrar una respuesta a esa situación. Todos acabamos de leer Salmo 73. Encontró una respuesta a lo que buscaba. No encontró una respuesta, porque entendió que Dios era sublime y que él hacía lo que le plazca, ¿sí? Él decidió sujetarse a la voluntad del Padre y no seguir cuestionando aquello que no comprendía. El día de hoy te voy a invitar a extraer algunos, vamos a llamarles algunas enseñanzas en el mundo espiritual respecto a ese tema, cuando los malvados prosperan. Porque todos nos hemos cuestionado ese punto alguna vez, ¿sí? El primer punto: Asaf sintió envidia por la prosperidad de los incrédulos. Dice el versículo 2: mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Número 1, ¿qué es la envidia? ¿Cómo podemos definir lo que es la envidia? Es ese deseo extremo por tener algo, ya sea material que tiene otra persona o cualquier cuestión, pero que posee el otro. Y cuando no lo consigo, me puede llevar a la frustración o al enojo. Pero dice la palabra que la envidia, dice Asaf en el versículo 3, porque tuve envidia. La envidia podemos clasificarla como un pecado. ¿Por qué? Caín mató a Abel por envidia y generó la muerte de su hermano. Los hermanos de Josué lo vendieron por envidia, porque veían cómo lo trataba su padre y a los demás no. Si tenían envidia por lo que él tenía y ellos no, lo vendieron. Por envidia, Coré se rebeló contra Moisés, ¿sí? Contra el líder del pueblo, aquel que lo sacó de la tierra de Egipto sin duda por manos de Jehová el poderoso. Pero tuvo envidia Coré y se rebela contra Moisés. Por envidia, Saúl persigue al rey David. Pues podemos ver que esta cuestión de la envidia puede muy bien caer en esa categoría de pecado. Y el primer punto, como les decía, es que Asaf reconoce que siente envidia por la prosperidad de los malvados, como les llamo. Analicemos nuestra propia experiencia. Cuando yo he cuestionado a Dios, o cuando me pregunto por qué ellos tienen y yo no, ¿realmente qué es lo que se está moviendo en mi corazón? ¿Solo una simple pregunta? ¿Una cuestión solamente? ¿O realmente hay cierta semilla de envidia en mi corazón?
que debo de tener cuidado, no dejar que crezca, que eche raíces, que dé su fruto, porque entonces puedo meterme en problemas en el ámbito espiritual. ¿Sí? Dice incluso Proverbios 14:30, nos dice que la envidia es como el cáncer en los huesos. Es decir, que nos va acabando poco de adentro hacia afuera, nos va debilitando, nos va acabando. El cáncer es como los huesos, afecta la espiritualidad del cristiano. Si yo dejo que esa semilla de envidia, que posiblemente está en mi corazón, dé su fruto, empieza a germinar, entonces se va a convertir en ese cáncer que me va a ir consumiendo poco a poco hacia adentro, y lo único que voy a estar haciendo es deseando lo que tiene el otro, ¿sí? Incluso maldiciendo la vida de ese otro por lo que tiene y yo no. Y la Biblia nos recomienda simplemente no tener envidia. Cuando un cristiano está aprendiendo a caminar de la mano de Dios, cuando le ha entregado su vida, cuando comprende que su vida y todo lo que, podríamos decir así, y lo pongo entre comillas, todo lo que tiene ya no le corresponde, sino que todo es del Dios eterno, yo no habría por qué haber envidia en mí. Porque si mi trabajo se le he dado a Dios, si todo lo que tengo en el ámbito material se lo he dado a Dios, ¿ya qué me preocupa? Si yo mismo no me pertenezco y le pertenezco al Dios eterno, ¿qué me preocupa en mí? Al contrario, debería de vivir en paz, en serenidad, porque Dios todo lo puede. Dios todo lo hace conforme a su voluntad. Y si yo dejo ser Dios en mi vida, ya no tendría nada que preocuparme. ¿Sí? Pero, dado que siempre vamos a estar peleando con nuestro yo espiritual, en nuestro corazón siempre va a estar esa lucha. ¿Sí? Pero ¿qué tanto dejo que gane? Va a depender mucho de mi crecimiento espiritual. ¿Sí? Va a depender mucho de cuánto realmente he confiado en Dios. Lo primero que confiesa el salmista es que fue víctima de la envidia. Pero algo muy importante y que también nos enseña la palabra, él confesó su pecado. ¿Sí? Confesó. Incluso se puede dar dentro de las iglesias que entre la familia espiritual hay envidia. ¿O no? Ahora sí que hasta en las mejores iglesias pasa eso. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos carne. Y dice la palabra que no seremos perfeccionados sino hasta el día de su venida. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras yo esté en esta tierra, y sin importar en qué iglesia esté, y sin importar el puesto que tenga, siempre voy a tener una lucha con mi yo, con mi carne. Es decir, el pecado siempre va a estar presente, en mayor o menor medida, de una forma o de otra, pero siempre va a estar presente. Porque el proceso de santificación, que es crecer hasta la estatura del varón perfecto, va a culminar hasta el día de su venida. ¿Sí? Entonces siempre va a haber una lucha, siempre va a estar ahí presente. Y como les digo, aún en las iglesias pasa también dentro de ¿por qué a él lo pusieron y a mí no? ¿Por qué a él le dieron ese cargo y a mí no? ¿Por qué a ella sí y a mí no? Y siempre va a estar ese envidia presente. Bueno, no siempre, no digo que en todos, me refiero a que la situación se va a presentar en cualquier ámbito. ¿Sí? Entonces recuerden siempre este punto, cuidado cuando me cuestione el por qué la otra persona sí y yo no. Analicemos nuestros corazones. ¿Permití que una semilla de envidia entre a mi corazón? Si es así, mejor le entrego al Padre y no dejo que dé raíz, que eche raíz, porque si no se va a convertir en un cáncer, como dice Proverbios, y me puede costar caro. ¿Vale? Número 2, ¿qué segundo punto podemos aprender del Salmo 73? El salmista describe las causas de su envidia por los incrédulos. Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 11, dice: porque no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera. Vean cómo él se empieza a comparar su vida con la de los impíos, como él los llama. Antes su fortaleza está entera. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona. Cúbrense de vestido de violencia,
sus ojos están salidos de gruesos, logran con creces los antojos del corazón. Luego nos cuestionamos, ay, ¿por qué si son tan malos tienen tanto? ¿Por qué si son tan perversos tienen mucho dinero? ¿Por qué si no siguen a Dios hacen lo otro? No, siempre nos cuestionamos esto. Dice el versículo 8, soltáronse y hablaban con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Dice el versículo 10, por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de lleno le son exprimidas. Dice el versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en lo alto, es decir, cuestionan la existencia de Dios. ¿Sí? El salmista, muy molesto, o se molesta consigo mismo cuando ve, entre comillas, todas las bendiciones que tienen aquellos y él no. Él dice, yo vivo, bueno, no dice persecución, dice, sufro. Desde que inicia el día, inicia mi sufrimiento. Es decir, se está autoflagelando a la hora que se empieza a comparar con los demás. ¿Sí? Cuando ve que aquellos que no conocen a Dios o que lo conocen pero se inclinan por el pecado, alcanzan riquezas y él no. ¿Sí? Es decir, se llena, incluso de la gente, se empieza a llenar de orgullo por ver cómo ellos prosperan y nosotros no. Y empieza a comparar siempre el sufrimiento con la bendición, entre comillas, que pueden tener los demás. En pocas palabras, lo que dice Asaf es que ellos pues no se preocupan por nada. Mientras que el pobre de Asaf todos los días se levanta temprano para tener que trabajar en el templo. Porque recuerden cómo era la rutina de los... bueno, dependiendo de la suerte que le tocara, tenía que presentarse en el templo a trabajar. Pero es ilógico lo que se empieza a comparar a Asaf. Porque también recuerden que la ley indicaba que los levitas comieran de el templo. Y no solamente los levitas, la familia de los levitas comieran del templo. Entonces, ¿le faltaba algo? No, porque siempre había riqueza en el templo de Jehová. ¿Sí? Nunca, no le faltaba nada, ni alimento, ni vestido. Comía de lo mejor, porque recuerden que las ofrendas siempre era de lo mejor para el sacrificio, y parte de la ofrenda que llevaban al sacrificio se apartaba para los levitas y los sacerdotes del templo. Entonces, no había un punto de comparación entre Asaf, entre la vida que él llevaba y a los que él llama inicuos, aquellos que se han apartado. Realmente no lo había. Y yo creo que si bien nosotros el día de hoy ya no estamos como en ese templo, en este caso era el tabernáculo mosaico, pero si yo he entregado mi vida plena y completa a ese Dios todopoderoso, me encuentro en la misma posición que Asaf, porque Dios provee, Dios me da todo lo que necesito, Dios me suple todas mis necesidades, aunque soy consciente que habrá noches espirituales. Pero recuerden lo que decía a esos 3 jóvenes que iban a lanzar al horno. Yo sé que mi Dios me puede sacar, pero si Él no quiere sacarme, no importa, porque ni así me inclinaré ante ti. ¿Sí? Recuerden también esas palabras en sus noches espirituales. ¿Sí? Si Dios dice que tengo que vivir esto porque ahí voy a aprender algo para mi vida, lo voy a hacer. Recuerden que todas las cosas nos ayudan para bien. Y en estas noches espirituales hay un cúmulo de bendiciones para los hijos de Dios. Imagínense que son sus estrellitas conforme van a la escuela, de que se portaron bien. ¿No? Siempre hay bendición en las noches espirituales, siempre. Siempre hay bendición, ¿verdad? Solo que eso, un bebé espiritual no lo va a ver, no lo va a percibir. Solamente alguien que confía realmente en Dios y que sabe que aún cuando no sienta ir a la iglesia, va a ir a la iglesia. Aun cuando no sienta leer la palabra, lo va a hacer. Aun cuando no sienta alabar a Dios, lo va a hacer. Porque está en una noche espiritual, pero Dios está ahí. Está con Él. El Eterno ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos preocupa? Estamos en el mismo punto que Asaf. Que no te impresione lo que tiene el otro. Que no te impresione la supuesta bendición que tiene, porque tú tienes lo mejor de este mundo, que es la bendición del Dios Todopoderoso. Amén. Y que la tenía Asaf, sin duda. ¿Sí?
Rápidamente, les voy a leer solamente un versículo del Salmo 37. Les voy a leer los versículos del 1 al 3. ¿Vale? Es una recomendación que le da David a todo aquel que leyera sus documentos. Bueno, se le atribuye a David. Dice el Salmo 37. 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán presto cortados, y decaerán como verdor de renuevo. Espera en Jehová, y haz bien, vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, en verdad que esa palabra se hace viva en nuestras vidas. Alguien que ha aprendido a confiar en Dios y está en una noche espiritual y tiene problemas económicos, estoy seguro que nunca el Señor lo ha hecho pasar hambre. Siempre ha puesto comida en su mesa. Siempre le ha dado lo necesario. Tal vez no como mi carne diría, en abundancia, pero siempre lo necesario para seguir adelante, porque Dios es fiel. Y David lo sabía. Por eso recomienda: nunca tengas envidia del inicuo. Nunca. Siempre confía en el Señor. Siempre haz el bien. Porque incluso Asaf en algún momento dijo, yo creo que hasta pensó en decir, y si dejo todo y soy como él, le va bien. Entonces, posiblemente si hago lo que él hace, también me va a ir bien. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos en nuestra vida. No porque a aquellos que conozcan al Señor les va bien, entre comillas, quiere decir que yo puedo hacer lo mismo y también me va a ir bien. ¿Sí? El cristiano nunca debería de envidiar a los que hacen lo malo, aun cuando sean excesivamente ricos. ¿Sí? No importa, porque ya nuestro caminar ya no es por la carne, nos movemos por el Espíritu, caminamos conforme al Espíritu. Lo material ya no nos importa. ¿Es necesario? Sí, pero confiamos en que el Señor proveerá lo suficiente. Amén. ¿Sí? Con esto tampoco quiero decir pues que no nos esforcemos en la vida por alcanzar metas, que no nos esforcemos en la vida por ser mejores día con día, porque debemos de dar a conocer a ese Dios todopoderoso. ¿Sí? Debo de esforzarme en mi trabajo, debo de esforzarme en lo que hago, en la escuela, en el lugar que el Señor me haya puesto, debo de dar lo mejor de mí, y que tal vez me va a llevar a un puesto mejor, y que tal vez el Señor me va a bendecir con un sueldo mucho mejor. Pero si me muevo en el mundo espiritual, voy a entender que ese puesto y ese nuevo sueldo o ese nuevo lugar es para la honra y gloria del Señor, y lo voy a poner a su servicio, simplemente, porque ya no nos movemos conforme a la carne. Eso es importante que lo aprendamos y que lo vivamos. Aquellos que deseamos crecer hasta la estatura del varón perfecto, no se queden aquí. No hay que quedarnos aquí. Nos vamos a caer, sí. Vamos a tener luchas espirituales, sí. Nos vamos a resbalar, sí. Se vale llorar ahí un rato, pero después te tienes que parar y seguir adelante, porque tienes que aprender algo nuevo y después va a venir un examen. ¿Sí? Pero el Señor siempre es fiel. En verdad que el Señor es fiel. Amén. La Biblia asegura que sus riquezas solo les durará lo que les dure la vida, aquellos que no quieren confiar en el Señor. Y a ti, tu mayor tesoro no está en esta tierra, está en la eternidad con tu Padre. Y eso, tu tesoro, te va a durar por la eternidad. Amén. Mientras que aquellos que se mueven conforme a lo material, mientras estén en la tierra, les va a durar. Si es que no pasa cualquier otra cosa antes, ¿verdad? Que lo pierdan o cualquier situación. Hay un fin. Asaf comprendió que para aquellos que caminan conforme a la voluntad del Padre hay un fin, hay un final dichoso para aquellos que confían en el Señor, para aquellos que viven de manera diferente al mundo, ¿sí? Con poco, con mucho, pues nada. En otras ocasiones les he repetido, o bueno, les he compartido, que el Señor Jesús siempre fue claro con todos aquellos que decidían seguirle. Él nunca prometió riquezas. Entonces, ¿por qué te afanas en tener riquezas? Él nunca prometió que íbamos a tener millones. ¿Por qué afanarnos con el dinero, con las cosas materiales?
Lo que sí prometió y fue que, bueno, no que haya prometido, lo que fue claro en decirles es que iba a haber persecución, hambre, desnudez, íbamos a andar por caminos estrechos, siempre iba a haber oposición. Eso sí fue claro el Señor. Y aún así decidimos decirle sí. Pues entonces ahora hay que tomar nuestra cruz y seguirle, fieles como Él es fiel con cada uno de nosotros. Y el salmista describe qué fue lo que le dio envidia. Pues lo que hizo que surgiera en él esa semilla de envidia era que empezó a compararse la vida que él llevaba con la vida que tenían los otros. Empezó a comparar lo que él tenía con lo que llevaban los otros y empezó a comparar. Cuando el cristiano aprende a caminar de la mano de Dios y aprende a que ya no le pertenece su vida, sino que le pertenece a Dios y todo lo que tiene, ya no hay para qué comparar, no tiene sentido el compararte, porque tu mente, tu corazón, tus sentidos tienen un objetivo: predicar el evangelio, trabajar en la obra, hacer esto, hacer lo otro, no importa en el lugar que yo me encuentre. Y entonces el salmista comprendió que lo había llevado a que brotara esa semilla de envidia en su corazón era ese punto de comparación entre él y los otros que no caminaban conforme a la voluntad del Padre. Y como les decía, pues el salmista no abrió sus ojos espirituales para ver que realmente él tenía una bendición al ser parte de los levitas del templo. No le faltaba realmente nada le faltaba. Él comía del arca de Dios, comía directamente de la mano de Dios. ¿Sí? Tercer punto que me gustaría que rescatáramos hoy, que Asaf comprendió el destino de los incrédulos. Dice el versículo 17 del Salmo 73. Dice, hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Vean lo interesante con lo que inicia. Hasta que fui a la presencia de Dios, hasta que entré a la presencia de Dios, entendí lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Dice el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados, Juan en un punto, acabáronse, fenecieron con turbaciones, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Asaf cuenta que se esforzó por encontrar una respuesta del por qué aquellos prosperaban y él no. Él dice que se esforzó hasta lo sumo y le fue muy difícil poder explicar esa pregunta y las conclusiones a las que él llegó a partir de la pregunta que se generó. Pero un punto importante que ya les decía al inicio, no encontró una respuesta como tal a la pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque Dios actúa como le plazca. Dios hace lo que Él quiera con un objetivo. Y muchas veces en el mundo actual, muchos cristianos se preguntan y se cuestionan del por qué los que roban, por qué los que matan, los que hacen guerra, tienen mucho dinero, hacen muchas cosas, no pasan hambre, ¿sí? Y queremos a fuerza una respuesta del por qué ellos sí tienen y los que caminamos conforme a su voluntad tal vez no, o no como quisiéramos. Ese es el mismo punto en el que estaba Asaf, solamente que en un contexto diferente. Y Asaf no encontró respuesta. El Eterno no le dio una respuesta. ¿Qué nos hace pensar? Que ahora no la va a dar. Tal vez en algún momento no la dé, pero hasta el momento en la palabra no registra una respuesta para esa pregunta. ¿Sí? Simplemente le hizo entender el Señor que había envidia en su corazón y que la envidia era como un cáncer que lo iba a destruir si no se ocupaba de esa situación. Y Asaf se ocupó de la situación. Comprendió que la vida, la respuesta que el Señor le dio es que la vida de esas personas y su riqueza tenían un fin. Pero la vida y la riqueza de Asaf no tenían un fin, porque él iba hacia la eternidad con su Padre. ¿Sí? Fue las respuestas que él encuentra. Como les decía, Asaf se esfuerza por buscar una respuesta, pero realmente es cuando entra a la presencia del Padre, que es cuando inicia el versículo 17, dice, hasta que entré en tu presencia, fue cuando su mente se aclara.
y pudo comprender, ¿sí?, el por qué había surgido esa envidia, el por qué había dado pauta para que esa envidia empezara a cuestionar la vivencia del propio Asaf, ¿sí? Fue en la presencia del Señor que llega a comprender que aunque no disfruta de lo que tienen los impíos, él poseía lo que más vale tener, que es la presencia de Dios. No hubo una respuesta literal a su pregunta. Simplemente la respuesta fue: ellos tienen riquezas materiales que tendrán un fin, pero tú tienes la presencia de Dios, que no tiene ningún fin. Logró entender que esas personas con las que al inicio se comparó no eran dignos de envidia, que lo que él tenía era mucho mayor a lo que esas personas tenían. Dice el versículo 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados cuando en un punto acabáronse, feneciéronse con turbaciones, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Es decir, él comprendió que ellos tenían un fin. Debemos de comprender y grabar en nuestro corazón que lo material es efímero, que lo material se acaba, lo material tiene un fin. Es necesario, sí, no lo cuestionamos, eso no lo cuestionamos, pero el Señor nos va a proveer de lo que necesitamos para nuestro día a día, hacer lo que tengamos que hacer. Si nuestra voluntad se encuentra centrada en la voluntad del Padre, el Señor va a proveer todo lo que necesitamos. Estar con Dios es un tesoro inigualable y eterno. Entonces Asaf comprendió esto, encontró otras respuestas, tal vez no las que él buscaba al inicio, pero comprendió, ¿sí?, que eso tenía un fin, pero lo que él tenía no tenía un fin, era eterno. Y el cuarto punto, pues es el resultado de todo este proceso que vivió Asaf, ¿sí? Cuando se empieza a comparar, su confianza la puso en Dios, regresa nuevamente su confianza en Dios. Así como era feliz trabajando en el tabernáculo, así como era feliz siendo uno de los principales músicos, según la historia del pueblo de Israel, Asaf se desarrolla junto a la par que David. Cuando David ya era rey, era cuando Asaf estaba dentro del templo, ¿sí? Asaf regresa nuevamente, redirecciona su voluntad al Padre. Dice el versículo 21: deseando sea la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas, mas yo era ignorante y no entendía. Imagínense, él era uno de los principales líderes dentro del tabernáculo, en el ámbito de la alabanza, de la adoración, y se reconoce a sí mismo como un ignorante, que no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Dice el versículo 23: con todo, yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha. Hazme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Reconoce que lo que hizo no era lo correcto, reconoce que se dejó guiar por su carne, dejó que su yo carnal gobernara nuevamente su corazón, y es cuando inicia toda esta lucha. Pero al final rectifica, reconoce que dejó que una semilla de envidia diera fruto en su corazón, que lo empezara a consumir, pero dice: regresé a la presencia del Padre, y fue cuando mi mente se aclaró, cuando todo como que regresó en sí y comprendió lo que estaba pasando, y reconoce que nunca se apartará del Señor, que nunca se volverá a separar de él. El salmista reconoce que a pesar de sus dudas, de su comportamiento, Dios lo tiene sujeto de su mano derecha. Es lo que reconoce Asaf en el versículo
déjenme ver, en el 23, en la segunda parte, trabaste de mi mano derecha, y siempre lo mantenía agarrado de su mano derecha, aun cuando él decidió cuestionar, aun cuando él decidió compararse, dice, reconoce que Dios nunca lo soltó, que siempre lo mantuvo en su mano derecha. Pero bueno, lo que dice la palabra, que siempre nos va a resguardar, nos va a cubrir con el hueco de su mano, nos va a tener, ¿sí? Imagínense que nos va a rodear con su mano y no va a permitir que nada ni nadie te toque. ¿Sí? Aprendamos a confiar en el Señor. Sé que es complicado, por eso decía al inicio, tal vez no es tanto para un bebé espiritual, porque es mucho más complicado para un bebé espiritual, pero para aquellos que ya llevan tiempo en la palabra, debemos de aprender a confiar en el Señor, caminar en el mundo espiritual, dejar que Él haga las cosas, que Él se mueva. Dice el versículo 25, ya lo leíamos, ¿verdad? A quien tengo yo en los cielos y fuera de ti nada deseo en la tierra. Asaf está convencido de que solo Dios es capaz de satisfacer todas sus necesidades y las cubría estando dentro del templo, cubría todas sus necesidades. Tenemos que aprender también nosotros a que Dios va a cubrir todas nuestras necesidades. En ocasiones en nuestra vida diaria decimos, Dios, quiero esto. Bueno, no decimos quiero. Dios, necesito esto. Pero entonces ahí entra la cuestión. ¿Lo necesitas o lo quieres? ¿Lo necesitas realmente o es un anhelo de tu carne? En ocasiones el Señor nos da, sin duda. O en ocasiones el Señor ha puesto en mí el dinero y voy y lo compro. Aunque después haya problemas por mis malas decisiones, claro. Pero Dios es bueno. ¿Sí? Dice la palabra que Él cumple el anhelo de nuestro corazón. ¿O no lo dice la palabra? Pero, ¿cuál anhelo? ¿El de mi hombre viejo o el de mi yo espiritual? No prefiero que cumpla. ¿Sí? Sin duda, es preferible que cumpla el anhelo de mi corazón cuando está gobernado por el Espíritu Santo, por ese nuevo yo espiritual que tiene que crecer hasta la estatura del varón perfecto, pero no por mi vieja naturaleza, por mi yo carnal. Todos los días debemos de llevar a los pies de Cristo mi yo carnal, mi carne, mi yo que se quiere sentar nuevamente en el trono de mi corazón cuando le pertenece a Cristo. Todos los días debemos de hacer esto. ¿Por qué? Y eso nos lo enseña también el Antiguo Testamento. Retomando a Asaf. Me imagino que ya todos han leído el Pentateuco, ¿verdad? Muchas veces en su vida. ¿Verdad que sí? Ahí rápidamente tenemos el tabernáculo mosaico. Todos los días, sacerdotes y levitas entraban, tenían que hacer sacrificios, tenían que purificarse en el lavacro para poder entrar al lugar santo, ¿sí? Donde se encontraba el candelero, el incensario y los panes, es decir, la comunión con Dios. Entraban a alimentarse de Dios, por así llamarlo, en el mundo espiritual. Y solamente los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo. Eso es tu recorrido todos los días. Todos los días tengo que ir a la presencia para sacrificar nuevamente mi yo carnal. Lo que me falta, lavarme en las aguas del Señor, ¿sí? En las aguas de su nombre, en las aguas de su muerte y vida. Estar en la presencia del Espíritu Santo, que es representado por el candelero. Comer de los panes de la mesa de la proposición, que es su palabra. Y dado que el Señor me ha constituido como un sumo sacerdote, poder entrar en su presencia. Asaf tenía todo eso. Y en algún punto dijo, dejo todo y quiero todo lo que ellos tienen. Tú también quieres todo lo que ellos tienen y vas a dejar todo lo que el Señor te ha dado. ¿Por qué no? Alguien sensato, alguien que ha vivido en el Espíritu, va a decir, no. Prefiero vivir con lo que mi Señor me dé a perder todo lo que Él me ha dado en el mundo espiritual. Y Asaf lo entendió, Asaf lo comprendió. Y recuerden siempre esto. Aquellos que no siguen a Dios o aquellos que han decidido ya no continuar en el camino del Padre, pueden tener riquezas, pueden tener sobreabundancia, algo inimaginable en el mundo material, lo pueden tener sin duda,
pero no se compara con lo que tú y yo tenemos, que es una vida eterna en el Señor. Y confiemos en que Él va a dar todo lo que nos va a hacer falta en esta vida, todo. Tal vez no lo que quiera tu corazón carnal, pero sí todo lo que necesitas para moverte y llevar a cabo la obra del Señor en tu vida y en el lugar que te ha puesto, ¿sí? El Señor es fiel, el Señor es bueno siempre, Él nunca nos va a dejar solos, ¿sí? Recuerden siempre esto. Cuando es bien complicado, cuando alguien les pregunte por qué aquel prospera y nosotros no, hijo, les mando a leer Salmo 73, pero aclárale que no hay respuesta para eso. Al contrario, comprender que lo material es efímero y tiene un fin, pero el vivir con Dios y la vida eterna es eso, es eterno y no tiene un fin. Y confiado en Dios, confiada en Dios, Él va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Qué podemos concluir? Sin duda podemos obtener más datos respecto al Salmo 73, pero solamente lo dejo en estos 4 puntos. ¿Cómo podríamos concluir en este punto? El salmista no obtuvo una respuesta exacta, como tal vez lo deseaba, y como tal vez muchos de nosotros lo desearíamos en algún momento. Nunca intenten comprender todo conforme al eterno, no lo vamos a lograr. En las clases en el centro de capacitación, en ocasiones lo que les recomiendo es, pues guarden sus dudas que no logren responder y cuando estén en la presencia del Padre, le pueden preguntar. Que ya no creo que haya necesidad de eso, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué podemos? Reconocer que no había una respuesta, es a lo que llega el salmista. Otro punto que podemos rescatar es cuando el salmista entró a la presencia de Dios, comprendió que tener la presencia de Dios en su vida era más importante que todas las riquezas del mundo. Los bienes materiales o las riquezas pueden ser necesarias para vivir, nadie lo discute, pero jamás superan la realidad de ser un genuino heredero de las promesas eternas de Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Cuando realmente dejamos que Dios sea el centro de nuestra vida, ocupe el trono de nuestro corazón, ya no nos importa qué tanto tiene el otro. Yo voy con mi vida, voy firme en mis decisiones de seguir a Cristo, caminar conforme a su voluntad y llevar a cabo su voluntad perfecta. Lo demás ya no me importa, porque además sé que Él va a suplir las necesidades, ¿sí? El salmista cierra su salmo o esta parte de la escritura con una resolución, ¿sí? Y que me gustaría y sería interesante que todos nosotros la pusiéramos en práctica. Cierra con el versículo 28 que dice: y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Este último versículo con el que cierra el Salmo 73, creo que todos deberíamos de declararlo en nuestra vida. Poner a Jehová como el principio de todo. Poner a Jehová como nuestra esperanza, ¿sí? Para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Nuestra tarea en este mundo es ir y predicar su palabra a todas las naciones, en el lugar que Él te ponga, en las condiciones que Él te ponga. Él va a suplir todo lo que tú necesitas, siempre y cuando yo haga mi parte, Él va a hacer su parte, sin dudarlo, porque Dios es bueno. Amén. Amén. Te invito a que cierres tus ojos en esta tarde, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por estas semillas de verdad que pones en nuestro corazón, Señor. Reconocemos que en ocasiones nuestra carne nos gana en nuestra voluntad. Reconocemos que aún hay luchas en nuestra carne por muchas situaciones, Padre. Reconocemos que en ocasiones hemos deseado a aquellos que tienen otras personas, Padre. Hemos permitido que una semilla de envidia caiga en nuestro corazón. Pero gracias te damos por tu palabra, que siempre nos enseña algo nuevo. Gracias por tu palabra, porque ahora sabemos que nada en el mundo material puede suplir lo que tenemos en el mundo espiritual, que es tu presencia, que es esa vida eterna que tú nos has dado, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos en esta tarde que pongas esta palabra en nuestros corazones.
que dé fruto a su tiempo, que podamos comprender cómo se mueve el mundo espiritual, que podamos comprender cómo someter nuestra carne a tu voluntad, porque queremos crecer hasta la estatura del varón perfecto. Comprendemos que habrá noches espirituales, pero que tú estarás en medio de ellas y que tú nos das bendiciones hasta que sobreabunden aún en medio de esas noches espirituales. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por todo lo que vivimos en nuestro día a día, gracias te damos por la situación en la que nos encontramos. Levantamos tu nombre en medio de toda situación, bendito Padre. Gracias porque tú eres justo, eres fiel, eres santo y eres verdadero. Pon paz en nuestros corazones, Padre Santo, paz en nuestros corazones, para evitar que una semilla de amargura, que una semilla de envidia dé fruto y sea como ese cáncer que nos acabe de manera silenciosa y de manera lenta. Antes bien, tráela a la luz, que sea expuesta para llevarla hasta tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre.